Oración por la unidad de los cristianos. Nos trataron con hospitalidad. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al día siguiente, como arreciaba el temporal, los marineros comenzaron a aligerar la carga, y al tercer día tuvieron que arrojar al mar con sus propias manos el aparejo de la nave. El sol y las estrellas permanecieron ocultos durante muchos días, y como la tempestad no disminuía, perdimos toda esperanza de salvarnos. Hacía tiempo que nadie a bordo probaba bocado, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: compañeros, deberían haber atendido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así hubiéramos evitado esta desastrosa situación. De todos modos, les recomiendo ahora que no pierdan el ánimo, porque ninguno de ustedes perecerá, aunque el buque sí se hundirá. Pues anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y sirvo, y me dijo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido también la vida de tus compañeros de navegación. Por tanto, amigos, cobren ánimo, pues confío en Dios y sé que ocurrirá tal como se me ha dicho. Sin duda, iremos a parar a alguna isla. A eso de la medianoche del día en que se cumplían las 2 semanas de navegar a la deriva por el Adriático, los marineros preguntaron que nos aproximábamos a tierra. Lanzaron entonces la sonda y hallaron que había 20 brazas de fondo. Poco después volvieron a lanzarla y había 15 brazas. Por temor a que pudiéramos encallar en algún arrecife, largaron 4 anclas por la popa, mientras esperaban con ansia que llegara el amanecer. La tripulación intentó abandonar el barco y arriaron el bote salvavidas con el pretexto de largar algunas anclas por la proa, pero Pablo dijo al oficial y a los soldados: si estos no permanecen a bordo, no podrán salvarse ustedes. Entonces los soldados cortaron los cabos del bote y lo dejaron perderse. En tanto amanecía, rogó Pablo a todos que tomaran algún alimento. Hoy, hace 14 días, les dijo, que están en espera angustiosa y en ayunas, sin haber probado bocado. Les aconsejo, pues, que coman algo, que les vendrá bien para su salud. Por lo demás, ni un cabello de su cabeza se perderá. Dicho esto, Pablo tomó un pan y después de dar gracias a Dios delante de todos, lo partió y se puso a comer. Los demás se sintieron entonces más animados y también tomaron alimento. En el barco estábamos en total 276 personas. Una vez satisfechos, arrojaron el trigo al mar para aligerar la nave. Llegó el día y los marineros no pudieron reconocer el lugar, pero distinguieron una ensenada con su playa y trataron de ver si era posible que la nave recalase allí. Así pues soltaron las anclas y las dejaron irse al fondo. Aflojaron luego las amarras de los timones, izaron la vela de proa e impulsados por el viento se dirigieron a la playa, pero tocaron en un banco de arena entre 2 corrientes y el barco encalló. La proa quedó clavada e inmóvil, en tanto que la popa era destrozada por los golpes del mar. Entonces los soldados resolvieron matar a los presos para evitar que alguno de ellos escapara a nado, pero el oficial, queriendo salvar la vida de Pablo, les impidió llevar a cabo su propósito. Ordenó que quienes supieran nadar saltaran los primeros por la borda y ganaran la orilla. En cuanto a los demás, unos lo harían sobre tablones flotantes y otros sobre restos del buque. De esta forma, todos logramos llegar a tierra sanos y salvos. Una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con una solicitud poco común, y como llovía sin parar y hacía frío, encendieron una hoguera y nos invitaron a todos a calentarnos. Pablo había recogido también una brazada de leña. Al arrojarla a la hoguera, una víbora, huyendo de las llamas, hizo presa de su mano. Cuando los isleños vieron el reptil colgando de la mano de Pablo, se dijeron unos a otros: este hombre es realmente un asesino. Aunque se ha librado de la tempestad, la justicia divina no permite que viva. Pablo, sin embargo, se sacudió el reptil arrojándolo al fuego y no experimentó daño alguno.
Esperaban los isleños que se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de un largo rato sin que nada le aconteciese, cambiaron de opinión y exclamaron: «Es un dios». Cerca de aquel lugar había una finca que pertenecía a Publio, el gobernador de la isla, quien se hizo cargo de nosotros y se hospedó durante 3 días. Se daba la circunstancia de que el padre de Publio estaba en cama, aquejado por unas fiebres y disentería. Pablo fue a visitarlo y después de orar le impuso las manos y lo curó. A la vista de esto, acudieron también los demás enfermos de la isla y Pablo los curó. Fueron muchas las muestras de aprecio que nos dispensaron los isleños, que al hacernos de nuevo la mar, nos suministraron todo lo necesario. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los materiales para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2020 han sido preparados por las iglesias cristianas de Malta y de Gozo, Cristianos Unidos en Malta. El 10 de febrero muchos cristianos en Malta celebran la fiesta del naufragio de San Pablo, señalando y dando gracias por la llegada de la fe cristiana a estas islas. La lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles que se utiliza en esta fiesta es la que se ha elegido para la Semana de Oración de este año. La narración comienza con Pablo siendo llevado a Roma como prisionero. Pablo está encadenado, pero aún en la que se volverá una travesía peligrosa, la misión de Dios continúa a través de él. Este relato es un drama clásico de la humanidad confrontada con el poder terrorífico de los elementos. Los pasajeros en la nave están a la merced de las fuerzas de los mares debajo de ellos y de la potente tempestad que arrecia encima de ellos. Estas fuerzas los llevan a un terreno desconocido en el que están perdidos y sin esperanza. Las 276 personas de la nave están divididas en grupos bien diferenciados. El centurión y sus soldados tienen el poder y la autoridad, pero dependen de la habilidad y de la experiencia de los marineros. Si bien todos tienen miedo y son vulnerables, los prisioneros encadenados son los más vulnerables de todos. Se puede disponer de sus vidas y corren el riesgo de una ejecución sumaria. Mientras la historia se va desenvolviendo, vemos cómo aumenta la división entre los distintos grupos por la desconfianza y la sospecha. Sin embargo, de modo sorprendente, Pablo destaca como elemento de paz en el alboroto. Él sabe que su vida no está gobernada por fuerzas que son indiferentes a su destino, sino que al contrario, su vida está en las manos de Dios, al que pertenece y a quien da culto. Gracias a esta fe, Pablo tiene la confianza de que comparecerá ante el emperador en Roma y sacando fuerzas de ella, puede ponerse en pie ante sus compañeros de viaje y dar gracias a Dios. Todos son reconfortados, siguiendo su ejemplo, comparten juntos el pan, unidos en una nueva esperanza y confiados en sus palabras. Esto pone de relieve un tema principal de este pasaje, la divina providencia. Fue decisión del centurión zarpar con mal tiempo y durante la tempestad los marineros tomaron decisiones sobre el modo de manejar el buque. Sin embargo, al final, sus planes se frustran y solamente estando juntos y dejando que el buque se hunda, logran salvar sus vidas gracias a la divina providencia. El buque y toda su valiosa carga se perderá, pero sus vidas se salvarán, ya que ni un cabello de su cabeza se perderá. En nuestra búsqueda de la unidad de los cristianos, abandonarnos a la providencia divina requiere que soltemos muchas cosas a las que estamos muy atados. Para Dios, lo importante es la salvación de todos. Este grupo de personas tan diverso y desunido va a parar a alguna isla. Habiendo sido puestos juntos en un mismo buque, llegan al mismo destino en el que se pone de manifiesto su unidad humana a través de la hospitalidad de los isleños. Al reunirse alrededor de la hoguera, rodeado de personas que no los conocen ni los entienden, las diferencias de poder y de estatus se desvanecen. Los 276 ya no están a merced de fuerzas indiferentes, sino que son abrazados por la providencia amorosa de Dios, que se hace presente a través de personas que les tratan con una solicitud poco común. Mojados y con frío,
se pueden calentar y secar al lado de la hoguera. Hambrientos se les da comida, se les da cobijo hasta que puedan volver a emprender su viaje con seguridad. Hoy en día, muchas personas se enfrentan a los mismos miedos en los mismos mares, los mismos sitios que se nombran en la lectura. Aparecen también en las historias de los migrantes de hoy. En otros lugares del mundo, muchos otros emprenden viajes igualmente peligrosos por tierra y por mar, para escapar de catástrofes naturales, de guerras y de la pobreza. También sus vidas están a la merced de inmensas fuerzas, frías e indiferentes, no solo pertenecientes a la naturaleza, sino también políticas, económicas y humanas. Esta indiferencia del ser humano asume varias formas. La indiferencia de aquellos que venden plazas a personas desesperadas en buques que no son aptos para navegar. La indiferencia de los que deciden no mandar naves de rescate. Y la indiferencia de los que alejan de sus costas a pateras con migrantes. Estos son solo algunos ejemplos. Como cristianos unidos que enfrentan la crisis migratoria, esta historia nos reta. ¿Nos unimos a las frías fuerzas de la indiferencia o mostramos una solicitud poco común, haciéndonos testigos de la providencia amorosa de Dios para todas las personas? Es muy necesaria la virtud de la hospitalidad en nuestra búsqueda de la unidad de los cristianos. Es un hábito que nos invita a una mayor generosidad para con los que pasan necesidad. Las personas que trataron con una solicitud poco común a Pablo y a sus compañeros no conocían aún a Cristo, y sin embargo fue a través de su trato poco común que un grupo dividido se fue uniendo. Nuestra propia unidad cristiana se manifestará no solamente mostrando hospitalidad unos con otros, por muy importante que esto sea, sino también a través de encuentros cordiales con aquellos que no comparten nuestra lengua, cultura o religión. En estos viajes tempestuosos y encuentros casuales, la voluntad de Dios para su iglesia y para todas las personas llega a su plenitud. Como proclamará Pablo en Roma, esta salvación de Dios ha sido ofrecida a todos los pueblos. Diócesis de Chilpancingo, Chilapa, Comisión de Canal de Pastoral de la Comunicación en Tasco.